Hola, me llamo Asel, yo enseño ruso a los hispanohablantes. Aprendiendo el idioma, los estudiantes tienen preguntas sobre la cultura y todo lo que pasa en Rusia. Y una de las preguntas más comunes es sobre xenofobia. En este video voy a explicar mi opinión por qué xenofobia no puede existir en Rusia, aunque últimamente nos imponen mucho su existencia. Según mi aprendizaje, es una idea destructiva. Primero, vamos a ver cuál es la definición del concepto. ¿Qué puedo decir? Según esta definición, no hay nada que ver con Rusia y los rusos. Al contrario, este problema parece que sí existe en otros países. Y la gente puede pensar que si este problema existe en su país, debe existir en todos los países del mundo. Bueno, volvemos a la definición. Entonces, la palabra xenofobia significa tener miedo de los extranjeros. La verdad, yo no entendía por qué aparece esta pregunta. Por eso primero he revisado algunos canales de la gente que no vive en Rusia contando sobre xenofobia en Rusia. Además estaban diciendo que los rusos son xenófobos, y lo que me hizo un poco triste es porque los autores contando tales cosas dejan a sus suscriptores confundidos y mal informados. Al escuchar y ver tales videos, puedes pensar que sí hay mucha xenofobia en Rusia, qué puedo hacer, etcétera. En este video yo no quiero convencer a nadie. Yo entiendo que cada persona tiene su experiencia, su opinión, su vista, etc. Y claro que cada uno puede opinar lo que quiera. La pregunta también se hace a mí, por eso voy a hablar de este tema un poco. En los canales que yo he revisado, los autores están dando ejemplos que habían las situaciones cuando los rusos hablan de los extranjeros cosas malas. Y según la descripción de las situaciones, parece que el miedo tienen ellos. Si xenofobia existe en Rusia, según su opinión, ¿por qué apareció rusofobia? Rusofobia, o sea, es el miedo de los rusos, o sea, de los extranjeros. ¿No es xenofobia? Serán las cosas diferentes por tener los nombres distintos, ¿no? Bueno, es otro tema grande y no quiero mezclar, pero sí quiero comentar algo que existe en el idioma. Sabemos que todo lo que pasa en realidad se estampa en el idioma. El idioma ruso nos enseña con un dicho que suena así: "В Тулу со своим самоваром не ездят", que se entiende como no es necesario llegar a otro lugar con sus propias reglas. Bueno, ¿de dónde viene este dicho? Tula, que se menciona en el dicho, es una ciudad en Rusia. Es el centro administrativo de la región de Tula. Este lugar es famoso por sus museos de samovar. Y ahí hacían los mejores samovares. Y si hay alguien que no sabe qué es samovar, lo explico. Es un recipiente metálico en forma cafetera, dotado de una chimenea inferior, y allí hay una construcción de infernielo. Entonces samovar se usa para hacer té. Ya saben que a los rusos nos gusta mucho tomar té, y antes cada familia tenía samovar, y cuando alguien llegaba a un lugar con su samovar donde ya
había un montón de samovares. Eso era muy extraño. Y así apareció el dicho: no es necesario llevar su propio samovar. Ahora me pueden preguntar, ¿qué hay de ver xenofobia con este dicho? Les cuento que el idioma nos educa a respetar las reglas, la disciplina y las tradiciones de la gente en lugar a donde llegas. Sí, en una situación real sería extraño si llegas con su propia tetera y cuando los dueños te quieren invitar a tomar té juntos y te dan a tratarlo, probarlo, tú dices: yo no quiero el té de tu tetera, yo tengo mi propia tetera. También se usa para explicar que no debes llegar y imponer tus reglas a donde llegaste. Eso aún se entendería como una grosería, falta de respeto o falta de educación. Pero claro que no llegas para destruir algo o ofender a los dueños, ¿sí? O a la gente que vive en este lugar. Por eso los extranjeros que vienen a Rusia simplemente no saben cómo actuar. Y simplemente la gente se queda mal entendida en algunos casos por la diferencia de la cultura. En tales situaciones yo solo puedo recomendar mostrar el deseo de aprender, de querer aprender algo nuevo y no ser tan emocionantes. Es que los latinos se llenan de emociones rápidamente y en estos casos hay que controlarse un poco. A veces, no todos claro, pero algunos extranjeros actúan con arrogancia y en tales cosas los rusos rápidamente quieren enseñar que no eres la única persona en este mundo. Bueno, además hay que recordar que cada situación tiene sus razones y la gente puede tener su propio carácter y tales situaciones la reacción depende de la persona y no hay nada que ver con la nacionalidad. Pero lamentablemente cuando uno tiene experiencia de hablar con algún extranjero y viendo sus actos, la manera de pensar, va a crear una opinión sobre todos los extranjeros. Eso no debe pasar. Y cuando escucho las historias de los autores que hablaban de xenofobia, yo a veces me quedo en dudas que estas personas realmente visitaron Rusia, porque lo que contaron ellos no tenían nada que ver con Rusia y la gente rusa. Ellos hablaban de cosas malas, pero yo no quiero decir que puedes hablar solo de las cosas buenas, pero las cosas que cuentas deben coincidirse con la realidad, no de lo que escriben o comentan en las redes sociales. La gente que está conmigo desde inicio ya saben que yo soy de Rusia y quiero comentar que la gente rusa que me rodea siempre intenta de hacer amistad con los extranjeros. Siempre me preguntan algo, siempre intentan de aprender su idioma, siempre quieren enseñar algo, mostrar algo, te miran con mucha curiosidad. Lo que pasa normalmente con los extranjeros es
Los extranjeros llegan a Rusia y se enamoran del país y de todo lo que se refiere al concepto ruso. Por eso cuando hablan de rusofobia o xenofobia, parece absurdo el concepto. A veces pienso que este concepto se ha formado artificialmente y eso aparece en todos los medios. Si empiezas a pensar de la propaganda, yo no creo que sea suficiente solo decir que mis conocimientos rusos tratan bien con los extranjeros. Vamos a aprender un poco de la historia. Se dice que los rusos somos los descendientes de Rurik. Según la crónica rusa, se dice que Rurik fue invitado al reinado por los pueblos que vivían en los territorios de Rusia. La gente quería que su líder sea un extranjero que pudiera unir a los pueblos y crear las condiciones para vivir y desarrollar. Se dice que Rurik llegó del otro lado del mar. O sea, podemos decir que Rurik era un extranjero y él no vino como conquistador, era un mercenario y ahora se considera como un antepasado de la dinastía de principesca rusa. Más tarde se convirtió en un zarista Rurikovich. Hablando de la historia, me gustaría que pregunten a los históricos que puedan dar la explicación más constructiva. Y yo quiero mencionar a Rurik como una idea que nos hace pensar antes de hablar de xenofobia. Y si hay alguien que más o menos está interesado en la historia, me van a entender por qué yo pienso que xenofobia no puede existir en Rusia. La segunda razón que quiero dar también se refiere a la historia. Y lo siento, es que los rusos somos muy conservadores. Y cuando aparecen algunas dudas, hay que ver y analizar la historia. Y así se entiende mejor la situación en el presente. Por eso es tan importante conservar, curar la historia y aceptar como sea y no reescribirla según su propio interés. Por eso nos duele mucho cuando quieren olvidar, destruir, quemar los libros, destruir los monumentos, etc. Vale, volviendo a la razón siguiente, quiero mencionar a Pedro el Primero, Piotr I en ruso. Él no era extranjero, pero amaba mucho todo lo extranjero. Y si aprenden más sobre el periodo de Pedro el Primero, pueden entender que se han implementado todo lo mejor de los países extranjeros. Con esto quiero decir que los rusos somos muy abiertos al extranjerismo. Aún el idioma ruso tiene muchas justificaciones. Y si hablamos del idioma ruso, hay que mencionar a Pushkin, Alexander Sergeyevich Pushkin, el fundador del idioma literaria rusa. No hay ninguna duda que Pushkin era ruso, pero su bisabuelo materno era etíope y la bisabuela era sueca. Pero si hablamos de cada familia rusa, se nota la mezcla de sangre. Entonces el concepto ruso ya contiene el extranjerismo y no se refiere solamente a la
nacionalidad o la ciudadanía es algo más inexplicable, pero lo que puedo explicar seguradamente es que los rusos no son xenófobos. Voy a dar un ejemplo más a las que aún tienen dudas. También se refiere a la historia. Catalina la Grande, o sea, Ekaterina Velikaya, una de las personalidades más destacadas del mundo, era una princesa alemana que amó a Rusia y hizo todo lo posible para desarrollar a Rusia como su patria. Además, ella adoptó la ortodoxia. ¿Y a quién se consideraba a sí misma? Se consideraba a sí misma como rusa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero explicar que la cultura rusa está tejida de muchos hilos y atada con nudos, tales que no es posible desenredarla y destruirla. Cada extranjero puede encontrar en Rusia algo que se coincide con él. Por eso pienso que no hay ninguna razón para pensar de xenofobia en Rusia. He mencionado solo algunos líderes que intentaban de unir toda Rusia, que cultivaron la colaboración con los extranjeros, que educaron a respetar a otra cultura y muchas cosas más. Pero habían líderes no solo para unir y desarrollar, pero para defender. Por ejemplo, Stalin es el líder del Ejército Rojo y de la gente de la Unión Soviética. Esta persona nos ayudó a derrotar a la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria en 1945. Oficialmente, Stalin era georgiana, pero su apellido original, Yugashvili, se traduce como el hijo del judío. Hay muchas versiones más cuando quieren saber quién era esta persona, porque tiene la sangre mezclada. Así ven que no es importante quién eres, de qué nacionalidad, de qué ciudadanía. Aquí te juzgan por las acciones. No importa que seas ruso o más. Lo que importa más son las cosas hechas. Por eso existe una creencia que es difícil a los rusos confiar a la gente desconocida, porque primero te quieren ver según los actos. Y si dices algo, pero haces lo contrario, cultivando las ideas destructivas como nazismo, feminismo, xenofobia o no sé qué más, que destruye el núcleo familiar y nuestros valores constructivos. En este caso, razonablemente se quiere defender. Y sí, se quiere defender no por tener fobia, porque los que tienen fobia quieren ser esclavos de las ideas destructivas. Por eso, últimamente, Rusia quiere cerrarse un poco. No por la iniciación de Rusia, sino por los hechos que están haciendo los países, según las acciones hechas, no por palabras dichos. Hablando de xenofobia, puede ser cualquier persona,
con cualquier interés, pero no nos impongan las ideas destructivas. Y cuando hablan de los extranjeros, a mí se recuerda la gente que está de visita. Y en conclusión, quiero enseñar un dicho más. В гостях хорошо, а дома лучше. Eso significa que no importa qué tan bien te traten los dueños, todavía echarás de menos de tu casa. Pues así es mi opinión. Espero que vas a usar los dichos que he enseñado y vas a sorprender tu amigo ruso extranjero.